¿Qué tal? Nos vemos en esta nueva sesión en donde estamos continuando con el proceso y con el tema que tenemos de control de operaciones. En este proceso ya vamos revisando muchas de las técnicas dadas como el Kanban, como el MRP, como el MPS y todas esas técnicas que de alguna manera ya se están integrando dentro de nuestro proceso productivo. Sin embargo, es bien importante entender que estas técnicas ya se van desarrollando como una parte sustancial de lo que es el mismo control de operaciones. En la sesión anterior estuvimos revisando ya el inicio de lo que es la técnica Kanban, en donde estuvimos viendo que es un proceso que usa las señales para retirar las partes de lugares en donde las operaciones se están llevando a cabo por medio de tarjetas, por medio de contenedores y por medio de todos aquellos señales que de alguna manera estamos utilizando para que nuestra continuidad de producción se esté dando como tal. Vamos a continuar con lo que es el proceso Kanban. Vamos a pasar en la siguiente lámina, en donde vemos que el Kanban marca. El Kanban ya empieza a enviar señales, empieza a dar todo el fruto de lo que es una contienda, de toda la identificación, de todo lo que es el proceso productivo y que de alguna manera nos va a estar dando esa continuidad de la misma producción. Autoriza el qué y cuándo restablecer. Cuando nosotros tenemos este tipo de señales y este tipo de informaciones dentro del mismo sistema, vamos a estar revisando que todas estas características en las cuales estamos totalmente inmiscuidos y estamos totalmente allegados a tratar de entender que el Kanban es una técnica que nos ayuda a identificar y nos ayuda a ver cómo y cuándo tenemos que estar recuperando esos niveles de inventario. Esos niveles de inventario que hoy en día ya se están dando como una necesidad del mismo negocio. Niveles de inventario que de alguna manera necesitamos controlarlos y necesitamos manejarlos para poder entender que el negocio sí se puede dar por un control del mismo inventario. Especifica los nombres de los productos a ser producidos. Esa es otra de las características. El Kanban no nada más habla del inventario al cual vamos a estar evolucionando dentro del mismo proceso productivo. Va a estar totalmente incluyendo todos aquellos productos y todos aquellos servicios que vamos a estar proporcionando. Es así como el Kanban ya empieza a ser una forma grande de identificación dentro de nuestra planta. Y entonces sí, el Kanban nos empieza a dar esa herramienta, esa identificación y esa forma de poder continuar con la producción dentro de nuestra planta productiva. Vamos a empezar a ver cómo las tarjetas Kanban, lo vemos en la siguiente lámina, cómo las tarjetas Kanban ya son identificaciones físicas. Ya no nada más es decir por medio de un color, ya también es identificar y ya también es ver cómo la tarjeta Kanban empieza a integrarse dentro del mismo proceso. Vemos que en el ejemplo tenemos el ejemplo de un solo producto, en donde tenemos diferentes llamadas y empezamos a entender que vamos a integrar toda la información del mismo producto para poder ir recabando ese tipo de situaciones dentro del sistema. Vamos a ver de qué se trata esto. Esto se trata de tratar de entender cómo de alguna manera nosotros tenemos un centro de trabajo y este centro de trabajo se va identificando por medio de información que nosotros estamos requiriendo. Por una parte tenemos la información, por otra parte tenemos todo lo que se refiere al mismo sistema, pero si hablamos de un solo producto, este producto nos va a dar a entender que dentro de este mismo sistema vamos a ir integrando las mismas necesidades. Vamos a revisar que cuando tenemos un producto, pasamos de una operación, esta es la operación 1, y estamos manejando el mismo producto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es enviando todo ese tipo de información, pero a su vez, esta operación se empieza a conectar con otra operación, en la cual empezamos a ver que también tiene la misma característica. Característica en la cual vamos a tener la misma información de regreso,
Vamos a estar enviando esa información totalmente compilada dentro del mismo proceso y que sin duda va a estar totalmente inmiscuida en la siguiente operación. Este ejemplo es una forma de entender cómo el proceso Kanban se va a ir desarrollando dentro de una característica fundamental, que es una característica en el cual vamos a estar controlando esos niveles de inventario. Ahora bien, tenemos aquí el flujo del trabajo. Este es el mismo flujo. Esta información tenemos aquí lo que es el flujo del trabajo. Cuando nosotros estamos hablando de productos diferentes, como es el tener dos mismos productos dentro del mismo sistema, tenemos que estar vinculando esa necesidad, la necesidad en la cual vamos a estar viendo que tenemos el producto A y el producto B. Producto A, producto B, producto A y producto B, en el cual posiblemente tengamos componentes similares o componentes que sin duda van a irse interrelacionando dentro del mismo proceso. Ahora bien, ya estamos viendo que tenemos un flujo de material, ya estamos viendo que de alguna manera podemos entender que necesitamos dos señales. Uno es la información que estamos recibiendo dentro de la identificación por medio de la tarjeta y el otro es cómo de alguna manera esta tarjeta se va a interrelacionar con todos esos aspectos en los cuales vamos a ir integrando las mismas operaciones. Aquí es cuando el Kanban ya empieza a ser un sistema o una herramienta de alguna manera insertado dentro del mismo proceso. Insertado en un proceso de llamadas. Muchas empresas se dedican a hacer llamadas a sus proveedores. Llamadas que nos dicen, por medio de la computadora vamos a checar que necesitamos el material tipo A, el material tipo B para producir el producto A y el producto B. Estas son negociaciones que se tienen con el mismo proveedor, negociaciones que están totalmente vinculadas a un proceso en el cual vamos a estar garantizando que los inventarios que estamos utilizando y los inventarios que vamos a utilizar a posterior están totalmente asegurados con nuestro proveedor. De tal forma que cuando estas compañías hacen el llamado y dicen quiero el producto para el día de mañana, estamos jugando a una técnica que se llama el just in time. Justo a tiempo para que el material no genere un inventario dentro de nuestra empresa y por otra parte no esté vinculando características que no nos van a ayudar para poder entender que el mismo proceso se está dando. Cuando tenemos 2 productos o 4 productos o 6 productos o N cantidad de productos, vamos a estar entendiendo que este sistema se empieza a complicar. Sin embargo, los proveedores totalmente seleccionados y totalmente evaluados por el departamento de compras van a estar dando esa necesidad de servicio. Vamos a tener muchos proveedores vinculados. Puede ser un proveedor que se dedique a enviarnos lo que es la botella. Y a lo mejor no nada más tiene una sola botella, tiene 2, 4, 10 botellas diferentes. Y también está el otro proveedor, el que nos va a dar la tapa, y el otro proveedor que nos va a mandar la etiqueta. Y así sucesivamente a todas las características que tengamos de nuestro producto. Esto, sin duda, ya empieza a ser una parte relevante, ya empieza a ser una parte en la cual nuestra cadena de suministro, como en algún momento lo hemos mencionado, empieza a integrar todas las actividades de valor, que son las actividades primarias, y esas actividades de apoyo que nos van a estar dando la misma continuidad del mismo negocio. Esto debemos de entenderlo que no necesariamente vamos a estar integrando cada una de las características de nuestro negocio. Sin embargo, la mayor cantidad de productos, entre mayor cantidad de productos nosotros estemos negociando, entre mayor cantidad de productos nosotros estemos visualizando dentro de este sistema Kanban, va a ser un sistema que realmente nos va a dar un fruto muy importante dentro de nuestra organización. Va a ir entendiendo que este sistema nos va a ir integrando todas esas operaciones en las cuales nosotros estamos desgastando tiempo. Estamos gastando de alguna manera también un esfuerzo de análisis. Sin embargo, con un esfuerzo de análisis adicional que nosotros hagamos en cada una de las negociaciones o en cada una de las proyecciones que nosotros tengamos de nuestro negocio, como es el MRP, de esta manera vamos a empezar a entender que sí se va a dar sin duda una nueva característica de negocio, una nueva característica que va a estar vinculado con una negociación con los mismos proveedores. Aquí es donde vemos que la cadena de suministro tiene una gran relevancia.
ese tema que estuvimos revisando de la cadena de abastecimiento, de lo que es el supply chain, etcétera, los nombres que nosotros le queramos poner, pero simple y sencillamente sigue siendo una red en la cual vamos a entender que para cada uno de estos proveedores vamos a estar vinculando esos materiales. Aquí tenemos a los proveedores que nos van a estar dando toda la información y todos los materiales que están llegando a nuestra planta. Y para ir secuenciando las operaciones, vamos a ir visualizando que esto se da sin duda como una nueva característica de nuestra planta. Y esto también nos va a dar esa necesidad del mismo negocio para poder entender que el Kanban empieza a ser importante. Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vemos las tarjetas genéricas. Tenemos la operación 1, la operación 2, la operación 3 y la operación 4. Autorizan cuándo reponer, pero no qué reponer. Entonces, ahora sí, tenemos que ir viendo que la identificación, los colores, el formato y de alguna manera algún anuncio que nosotros le podamos dar a este tipo de tarjetas nos va a dar una continuidad del mismo negocio. Y entonces vamos a ir viendo que cuando nosotros vamos pasando de una operación a otra, vamos a ir entendiendo que estas operaciones dentro de este vínculo lo vamos a estar realizando como una generación secuencial de operaciones en donde decimos que esta operación aquí se está dando, después esta operación todavía no se da, esta operación ya se volvió a dar, pero si nosotros hacemos una forma secuencial, vamos a estar viendo que de alguna manera estas mismas operaciones, aquí esta está en proceso y esta operación ya se está dando para poder pasar a la siguiente actividad. Entonces, de esta manera sí podemos estar visualizando que el proceso Kanban también requiere que le estemos dando una secuenciación de actividades. Una secuenciación que sin duda va a estar vinculada con toda la característica de negocio y proceso que nosotros estamos realizando. El Kanban, entonces sí, ya empieza a ser una característica fundamental dentro del mismo negocio. Vamos a ver lo que es el límite superior de Kanban, lo podemos ver en la siguiente lámina. El límite superior del Kanban es la cantidad total de trabajo en proceso que puede existir en el piso. Expresado en términos de número máximo de piezas, este número máximo de piezas va a estar vinculado con el tamaño del lote. Habíamos platicado que una de esas características que tenemos que estar viendo del sistema Halar y de los sistemas apegados al sistema Halar se debe a la estandarización que nosotros tenemos de los lotes. No podemos estar entendiendo que esta estandarización se tiene que dar como un proceso totalmente de alivio. Tiene que ser un proceso totalmente vinculado en una secuenciación lógica de actividades y de esa manera vamos a estar integrando cada uno de esos pilares que nos va a dar la posibilidad de tener una continuidad dentro de la misma producción. Requiere una constancia relativa en la cantidad de tiempo. No podemos estar dejando el sistema y que en esta ocasión ocupamos Kanban y el día de mañana no. Tenemos que dar una continuidad, tenemos que dar una constancia. Y esta constancia se la va a dar la misma gente que está trabajando con el sistema, pero a su vez también la persona que está planeando y programando la producción. Esa persona va a ser, como lo habíamos dicho en una ocasión, es el supervisor de producción, va a ser el planeador de la producción y los dos tienen que estar vinculando operaciones. En qué, de acuerdo al reporte de producción, nos va a decir en qué operación vamos a estar revisando que tengamos los materiales a pesar de que nosotros ya estamos vinculando a nuestros proveedores dentro del marco que de alguna manera está dentro de una negociación. Sin embargo, el Kanban también de alguna manera genera esa necesidad de darle seguimiento. El Kanban no nada más es decir, ahí están las tarjetas y pónganse a producir como de alguna manera podríamos pensarlo. No, es un sistema dinámico. Es un sistema en el cual tenemos que ir integrando todas aquellas necesidades y tenemos que ir viendo que esas necesidades no necesariamente van a dar la característica en la cual podemos tomar cualquier decisión. No. El tener esa retroalimentación del área de producción es la que nos va a dar la necesidad que tenemos de producción. Vamos a ver lo que es el trabajo en proceso en la misma lámina, el número de piezas. Tenemos límites, límite de llantas, límite de rayos, límite de manubrios. Eso es para una empresa que se dedica a la fabricación de bicicletas.
Sin embargo, esos límites van a tener totalmente enfocado lo que es el mismo sistema. Nosotros tenemos que ir viendo en qué momento tenemos que entender que estos límites se empiezan a dar de acuerdo a las mismas operaciones. ¿Y qué es esto? Es la cantidad que nosotros vamos a estar revisando dentro del sistema, y estas son las características de los materiales que necesitamos estar surtiendo. Es así como el sistema Kanban empieza a funcionar dentro de una misma organización. Es un sistema que sin duda nos empieza a dar esa pauta, nos empieza a dar esa característica del mismo negocio, en el cual le vamos a dar una continuidad total al mismo negocio. Vamos a pasar a lo que son las reglas para Kanban. Esas reglas que sin duda tienen que estar vinculadas con ese proceso y vinculadas en todos y cada una de las características que nosotros vamos a estar apegados a un nuevo sistema. La implementación no es fácil, la implementación requiere de cultura, requiere de constancia y de disciplina dentro del mismo sistema. Vamos a ver cuáles son las reglas para el Kanban. Nunca se exceda el límite de Kanban, nunca se exceda la cantidad del Kanban, nunca se exceda la cantidad de identificaciones que necesitamos para el sistema. Cumpla primeras entradas, primeras salidas, sin duda. Lo que es el FIFO que tenemos dentro de nuestro almacén es algo que sí nos va a dar esa característica del Kanban. Muchas veces hay empresas en donde han implantado el Kanban. Sin embargo, se olvidan de la parte de gestión. ¿Qué es lo que esto de alguna manera ocasiona? Ocasiona que cuando estamos revisando el Kanban, le ponemos mucha atención a cómo se maneja el mismo Kanban, pero también le tenemos que tener atención a lo que es el control de gestión que tenemos dentro de nuestros almacenes. Ese control de gestión que sin duda se va a ir integrando como parte del mismo sistema operativo. Sistema operativo que si sabemos y tenemos algún problema en cuanto al sistema de gestión, vamos a entender que también se van a ir generando 2 o 3 características muy fundamentales. Obsoletos dentro del almacén, deterioro del material, diferencias de inventario. Esas son las cosas que tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que es la generación del mismo sistema Kanban. Por otra parte, vamos a ver que también dice nunca pase un defecto identificado. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos con la utilización de todos esos materiales que de alguna manera fueron inspeccionados o si son materiales que son certificados, esos materiales iban a irse entendiendo dentro de una característica en la cual si encontramos un defecto dentro de nuestra línea de producción, dentro de nuestro servicio que estamos proporcionando, ese defecto sin duda va a empezar a darse como una misma necesidad del negocio. Negocio que tenemos que tener con nuestros proveedores, negocio que tenemos que integrar como parte fundamental del mismo proceso, y es un negocio además que también nos va a permitir tener esa flexibilidad de revisión. Los materiales certificados pueden regresar a no ser certificados. Los materiales que hoy en día no son certificados se pueden certificar. Esas son las partes de regresión, las partes en las cuales estamos reprogramando, estamos revisando el sistema, estamos retroalimentando el sistema de control de operaciones, en el cual no necesariamente se va a ir dando una característica en la cual siempre vamos a tener una disciplina de un solo producto. Si nosotros encontramos defectos dentro de nuestra línea o dentro de nuestro sistema productivo, vamos a estar viendo que esos defectos tenemos que corregirlos. Pero ¿qué pasa si ese defecto lo encontramos y el material fue certificado? Que todo el material que tenemos tiene que ser revisado. Entonces ahí es donde cuesta el tener un material certificado y que empiece a tener un defecto dentro de nuestro sistema. Entonces ese es otro de los puntos que tenemos que estar revisando dentro del sistema Kanban. Las reglas. Reduzca el número de Kanbans para exhibir los problemas. No necesariamente lo que es el sistema Kanban quiere decir todo es Kanban. No, tenemos que ver qué es lo más importante y lo que más genera volumen dentro de nuestro proceso productivo. Por una parte, cuando tenemos una fabricación de graneles, sabemos que estos graneles se llevan a cabo por medio de una receta de producción. Una receta que no podemos estar moviendo. Ejemplo, cuando estamos cocinando, estamos haciendo un pastel, no podemos decir,
bueno, le voy a poner ahí, si me falta más mantequilla, voy a estarle dando más producto para que el pastel siga fluyendo. No, esas son recetas directas, pero sí, cuando estamos trabajando materiales de empaque, que es donde regularmente se ocupa mucho el Kanban, vamos a estar viendo que por una parte vamos a tener Kanban para tener más granel para poder llenar, pero también vamos a tener Kanban para traer los materiales y empezarlos a jalar. ¿Se acuerdan de ese sistema? Es el sistema en el cual estamos totalmente inmiscuidos y es un sistema que sí tiene sus ventajas, pero tiene sus debilidades ¿de qué? De aplicación, tiene sus debilidades de poder entender que no necesariamente estos sistemas se van a dar con una metodología totalmente diseñada y hermética. No, también tienen sus flexibilidades. Como el mismo Kanban tiene sus flexibilidades, podemos definir que al principio podemos tener 5 Kanbans dentro de la línea de producción. Sin embargo, no es denigrante decir que después de esos 5 Kanbans determinamos que nada más debemos de tener 3. Esos 3 van a ser Kanbans totalmente seguros. Van a ser Kanbans que vamos a poder controlar y que vamos a poder visualizar dentro de nuestro mismo negocio. El cliente jala el material del proveedor. Dependiendo del sistema que estemos manejando de manufactura o el método de manufactura que estemos viendo, vamos a estar entendiendo que cuando el proveedor ya tiene esa negociación y ya empieza a ser como parte de un sistema Kanban, entonces sí va a irse integrando dentro de ese mismo proceso. No podemos dejar atrás que para poder entender ese proceso tenemos que empujar, tenemos que ver que el proceso fluya en función también de las mismas necesidades de nosotros. Nosotros tenemos proveedores y nosotros también tenemos que controlarlos en función de esas mismas necesidades. Entonces, esa es parte de una de las reglas que tenemos del Kanban. Solo se permite material activo en la estación de trabajo. No podemos tener todo tipo de materiales. Cuando nosotros tenemos y terminamos un lote de producción y tenemos una característica de producto, no podemos estar revolviendo materiales. ¿Por qué? Porque primero no estaremos cumpliendo con la regla de contaminación de productos. No necesariamente que se contamine microbiológicamente, sino también que se contamine al estar llenando producto en un envase que no es. Eso es contaminar una línea de producción también. Entonces, como parte del control de operaciones, tenemos que entender que esta línea de producción también nos va a dar esa característica que sin duda va a irse integrando como parte de un mismo proceso. Solo se permite material activo y cada cosa tiene un lugar. Aquí ya entran técnicas que de alguna manera nos podemos apoyar. Por ejemplo, la técnica de las 5 S. 5 S que nos va a permitir tener nuestro lugar de trabajo totalmente ordenado en base a un plan y en base a un plano. Un estándar que de alguna manera también tenemos de las actividades. Estándar que también nos va a apoyar a poder entender que nuestro lugar de trabajo es un lugar en el cual debemos de integrar todas las necesidades que tenemos de nuestro negocio y también tenemos que integrar todas aquellas aptitudes de negocio que podemos ir alcanzando dentro de nuestro lugar de trabajo. Si nosotros tenemos un lugar de trabajo desordenado, no vamos a poder entender que podemos actuar bajo una característica de tratar de ir integrando esas necesidades. También tenemos que ir viendo que si nuestro lugar de trabajo está limpio, podemos alcanzar ¿qué? Productividad por una parte, podemos alcanzar ¿qué? Calidad por la otra y podemos alcanzar ¿qué? Seguridad como una tercera parte. ¿Cuál es el orden de estas partes que tenemos que estar viendo? Por una parte, y eso es una manera muy personal de verlo, con la experiencia que tenemos en las plantas industriales, es que si de alguna manera tenemos la seguridad, después la calidad y al último la productividad, estaremos asegurando el proceso continuo y estaremos asegurando la integridad de la gente que trabaja en nuestra planta o de la gente que trabaja dándonos el servicio. Seguridad, calidad, productividad. Esas son las partes que de alguna manera no dejemos de estar visualizando. Y esa tiene que ser el orden en el cual tenemos que estar actuando dentro de nuestra misma organización. Vamos a pasar al siguiente sistema, un sistema en el cual vamos a irnos integrando como una nueva característica de negocio. Es un sistema que se llama el sistema de doble carta. Este sistema totalmente tiene una carta de trabajo
las cajas de recolección para las tarjetas sueltas, porque también puede haber tarjetas que no se estén utilizando. Tenemos una tarjeta de movimiento y una tarjeta de producción. Con esas tarjetas de producción podemos estar viendo que el centro de trabajo se empieza a ver dinámico. Contenedores estándar con tarjetas de movimiento operando a ser usados. Pero también por otra parte tenemos contenedores estándar con tarjetas de producción esperando a ser recogidas. ¿Qué significa esto? Significa que de alguna manera cuando nosotros vamos integrando nuestro mismo negocio, estamos viendo que para poder pasar de una actividad 1 a una actividad 2, tenemos que ver qué tarjetas son las que están entrando. Y por otra parte, qué tarjetas son las que están saliendo de esta operación que se van a integrar a la operación subsecuente. Ahí es donde podemos decir que el sistema Kanban empieza a ser un sistema de doble carta, las que entran y las que salen. Nosotros podemos tener muchas características de negocio dentro de este mismo sistema. Sin embargo, también empezamos a revisar que este sistema se empieza a integrar, se empieza a tener una nueva filosofía, que es el número de tarjetas que tenemos que estar utilizando y por otra parte, qué operaciones vamos a hacer con esa tarjeta, las que entran y las que salen. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde tenemos las reglas para el sistema de doble carta. Un sistema que sin duda usa una tarjeta como contenedor y tenemos la tarjeta de movimiento y la tarjeta que sale de producción. ¿Qué necesidades o qué información tenemos que estar viendo con esta tarjeta? Para la tarjeta de movimiento tenemos que decir qué número de parte es, tenemos que decir la capacidad del contenedor, tenemos que decir el centro de trabajo que está abasteciendo y el centro de trabajo que usa, que lo va a usar. Y por otra parte tenemos la tarjeta de producción, la cual nos va a decir el número de parte, la cantidad producida, el centro de trabajo, número que se está utilizando. Tenemos los materiales requeridos y las herramientas requeridas también. ¿Se fijan cómo esto ya empieza a ser no nada más el decir esto es lo que entra y esto es lo que sale? No, ya es información que cuando vemos una tarjeta y nos acercamos a la tarjeta estaremos revisando que esa información es la que realmente nos va a dar la virtud de poder encontrar que este negocio puede darle continuidad. Podemos seguirle dando una explicación lógica y podemos seguirle dando una aspiración para poder encontrar que el sistema de identificación nos va a funcionar. Como decíamos, teníamos las dos tarjetas, tarjeta de movimiento, tarjeta de producción. Devuelva la tarjeta de movimiento inmediatamente. Una vez que la utilizamos, la guardamos y la ponemos en donde tiene que estar esa tarjeta. Y deje la tarjeta de producción en el punto de suministro. Quiere decir que de alguna manera vamos a comenzar una producción. Vamos a empezar a reportar que esta producción va a tener ese incentivo de poder entender que el mismo proceso se va a ir dando en función de todas las características del mismo negocio. Se fija cómo ahora el sistema Kanban ya empieza a tener una filosofía de identificación, qué es lo que entra, qué es lo que sale, cuánto estoy produciendo y ante todo estamos dándole una rastreabilidad al producto. Rastreabilidad que si vemos va a irse entendiendo dentro del mismo proceso. Rastreabilidad que se va a ir dando como una parte fundamental del mismo negocio. Rastreabilidad que sin duda para un sistema productivo es tan importante como la misma producción. ¿Por qué? Podemos tener que la rastreabilidad, de alguna manera, nos va a ir integrando todo lo que nuestro sistema de calidad esté proporcionando. Sin embargo, esta rastreabilidad la vamos a poder entender dentro del mismo negocio. Por una parte está el almacén, por otra parte está la producción y por otra parte también ya están nuestros clientes. Si nosotros empezamos a tener lo que son las deficiencias del mismo proceso y nuestro cliente lo localiza, vamos a ir viendo que nuestro cliente va a irse integrando a nuestra cadena de abastecimiento. Vamos a estar viendo que si llega a tener un problema, nosotros podemos regresar a nuestro almacén y sabemos de dónde se surtió y de nuestro almacén nos va a llevar a la planta y de la planta nos va a llevar hasta el último material en el cual vamos a estar visualizando qué problemas estuvieron dando. Tenemos nuestras muestras. También tenemos que entender que algunos de nuestros clientes son, no necesariamente son totalmente audaces para poder darnos esa información. También nos pueden dar información errónea por la cual nosotros podemos comprobarla
con todas las muestras que nosotros estamos recogiendo de nuestros clientes, y cuando tenemos la parte de muestras, o en muchas empresas le llaman el museo de información, es el museo en donde vamos a estar encontrando si el material se degradó de igual forma que el material que nos están reclamando, va a hacer una diferencia del mismo negocio. Entonces sí, el Kanban también va a apoyar a lo que es la rastreabilidad del negocio. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el siguiente segmento, en donde vamos a continuar con este proceso y vamos a seguir revisando las mismas técnicas. Nos vemos en un momento. Continuando con esto de lo que es el proceso Kanban, vamos a empezar a revisar lo que se refiere al sistema de una tarjeta. Este sistema de alguna tarjeta que de alguna manera nos empieza a dar una continuidad del mismo negocio, que nos empieza a dar una integración de todos los aspectos necesarios para poder alcanzar esos niveles que de alguna manera queremos. Vamos a ver de qué se trata este sistema. Este sistema de alguna manera va a irse interrelacionado con las actividades mismas del mismo negocio y va a irse interrelacionado con todas aquellas actividades que se interrelacionan por una operación secuencial. Vamos a ver de qué se trata. Tenemos un centro de trabajo que de alguna manera está integrado por las partes que tenemos de subensamble. Son las partes que de alguna manera vamos a ir generando dentro de nuestro proceso. Parte del subensamble. Por otra parte, estas partes tienen que irse almacenando y tienen que irse visualizando dentro de la misma característica del negocio. Vamos a ver cómo entra a un almacén en donde nosotros vamos a generar el inventario de estas partes. Entonces, aquí sería lo que es el almacén. Por otra parte, también tenemos lo que es el centro de trabajo, que va a estar vinculado al ensamble final, que de alguna manera nos va a dar una característica. Vamos a ver cómo estas partes se van a ir desarrollando. Es el centro de trabajo en el cual vamos a estar haciendo lo que es el ensamble final. Pero ¿cómo se genera todo esto? Vamos a revisar cómo se genera. Nosotros tenemos un producto A, un producto B y un producto C como una parte de subensamble. Esto a su vez pasa a lo que es el almacén por medio de una sola tarjeta. Es el sistema de una sola tarjeta. Entonces vamos a almacenar el producto A, el producto B y el producto C. Y aquí voy a repetir la letra con toda la finalidad de ver que se empieza a crear el inventario. Y después, cuando nosotros estamos ocupando el producto, el subensamble A, el subensamble B y el subensamble C, vamos a estar viendo que de alguna manera ya empezamos a generar el producto X, Y y Z. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto X posiblemente ocupe el subensamble A y el subensamble B. El producto Y posiblemente también esté utilizando el ensamble A y el ensamble B. Y el producto Z puede estar utilizando el ensamble B y el ensamble C. Y así sucesivamente, podemos hacer un sinnúmero de combinaciones. Pero de alguna manera también tenemos que estar trabajando de cómo se está manejando el rack, cómo se está de alguna manera visualizando este rack. Vamos a poner como ejemplo el producto C. Tenemos el área del producto C y nosotros vamos a estar visualizando que dentro de nuestro rack nosotros tenemos ubicaciones. Estas ubicaciones que de alguna manera van a irse interrelacionando con la misma necesidad. Como tenemos que ver que estos almacenes de alguna manera van a irse dando por la comunicación que tenemos del producto C y que lo estamos generando como un ciclo. Por otra parte, también tenemos que estar viendo
que estas tarjetas van a irse interrelacionando con las tarjetas Kanban. Aquí es donde ya empieza a darse lo que es el Kanban, que es el ver qué interrelación tengo con este producto. Hago una tarjeta y por otra parte ya estamos generando dos tipos básicos de información. Por una parte es el número de parte y en dónde se hizo este producto. Es el número de parte y localización. Esta localización va a irse integrando con la misma necesidad del negocio. Y entonces sí, empezamos ya a generar nuestra tarjeta Kanban, que vamos a estar utilizando ya directamente a lo que es nuestro ensamble final. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo un vínculo de información dentro de la misma tarjeta. Estamos fabricando subpartes, nos vamos al almacén, del almacén lo pasamos al almacén que de alguna manera, esta es la misma parte del almacén, y lo pasamos a lo que ya es el proceso, pero ya por medio de una tarjeta. ¿Se fijan cómo esta identificación sin duda se empieza a dar como una característica y necesidad del mismo negocio? Ya es algo que va a estarse vinculando dentro del mismo negocio como una característica fundamental en la cual ya tenemos un inventario y también ya sabemos cuál es la operación subsecuente dentro del mismo sistema. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vemos las consideraciones de volumen mezcla, que eso es parte de lo que ya como parte del mismo control de operaciones tenemos que estar vinculando y tenemos que estar revisando continuamente. La repetición de los procesos debe ser la norma. ¿Qué es esto? Es una repetitividad del control de operaciones que vamos a tener con un producto, X producto. Pero también vemos que las tarjetas genéricas de Kanban manejan los cambios de volumen y de mezcla. ¿Por qué manejan los cambios? Porque sabemos en qué momento vamos a necesitar 3 piezas o en qué momento vamos a necesitar las mismas 4 piezas. Y esto nos los va a identificar la misma tarjeta Kanban. Como habíamos dicho, hay cierto tipo de información como las cantidades que se manejan, toda la parte estándar del mismo sistema y todo lo relacionado con la misma necesidad del negocio. El sistema reacciona automáticamente a las consideraciones de mezcla. Esas mezclas, esas combinaciones que tenemos de nuestros productos, vamos a irlas viendo que no necesariamente son combinaciones que se dan de la noche a la mañana. No, son parte de las combinaciones que estamos generando en función de la secuenciación del mismo proceso, en función de los requerimientos del mismo proceso y de igual manera va a ser en función de toda la característica que vamos a estar necesitando entre una operación y otra. Entonces, por una parte, identificar la cantidad. Por otra parte, ir viendo que ese número de parte es el adecuado para nuestro proceso. Y por último, ¿dónde se hizo? ¿Cuál es el proceso anterior? Para saber cuál es el proceso posterior, de acuerdo a nuestra carta de control de operaciones que tenemos en piso. Esta carta puede ser consultada totalmente por cualquier persona que está dentro de la empresa. Sin embargo, tiene que ser totalmente validada por el departamento responsable del mismo control de proceso. Entonces sí vemos que esas consideraciones de mezcla tenemos que tenerlas totalmente visualizadas y totalmente entendidas dentro del mismo proceso. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos las autorizaciones para fabricar y mover. No nada más podemos estar diciendo esto se mueve de un lado a otro, sino también debemos de estar entendiendo que dentro del mismo proceso podemos estar visualizando las características esenciales en las cuales nosotros tenemos que estar asegurando la misma continuidad de proceso. Los contenedores son señales. Si hay un contenedor, es una señal en la cual vamos a estar viendo que estamos necesitando ese material. Las tarjetas Kanban como señales. Si en el contenedor le ponemos la tarjeta Kanban, pues nos va a ayudar mucho a saber cuál es el destino del mismo contenedor. Ya es parte del mismo proceso que vamos a estar manejando como una característica fundamental y que sin duda
va a estar vinculado con la secuenciación de operaciones. Otros métodos para señalización. ¿Qué otros métodos existen de señalización? Sin duda, yo creo que has de haber pensado que este método Kanban es el único, pero también existen otros métodos en los cuales podemos nosotros ir identificando que vamos a tener lugares específicos para lo que es la proyección de nuestro inventario. Cuando nosotros vemos dentro de un almacén que existen localizaciones, estas localizaciones siempre están vinculadas a una necesidad, siempre van a irse dando como una necesidad de proceso. Y si estas necesidades de proceso las tenemos totalmente identificadas por localizaciones, cuando nosotros emitimos una orden de producción y esta orden de producción también ya tiene esa ubicación de material, entonces estamos entrando al terreno de otro tipo de identificación que sin duda se va a ir generando por la misma necesidad del mismo proceso. Técnicas de jalar, modelo de mezcla. Hay que ver en qué momento podemos jalar un contenedor. ¿Un contenedor puede tener diferentes destinos? Claro que sí puede tener diferentes destinos, porque a lo mejor el contenedor trae 2 estandarizaciones en cantidades o 3 o la cantidad necesaria. Puede ser un contenedor que contenga bolsas y estas bolsas contengan una cierta cantidad de material. Sin embargo, el Kanban nos puede decir que necesitamos 5 localizaciones y tenemos que ir a 5 centros de trabajo. Entonces el montacarguista o el que lleva la patineta con este material lo va a llevar al lugar en donde de alguna manera va a irse integrando todo ese producto. Y entonces va a ir entregando una bolsa a un centro de trabajo, otra bolsa a otro centro de trabajo. Sin embargo, seguimos con las cantidades estándar. Las cantidades estándar empiezan a ser ya un tema totalmente necesario. Un tema que va a irse integrando con una necesidad del mismo negocio. Va a irse integrando como una parte fundamental en la cual no podemos desprender que nuestro proceso pueda ser visualizado como un proceso de no realización por falta de materiales. Tenemos las aplicaciones especiales y variaciones de Kanban. ¿Qué variaciones podemos tener de Kanban? El Kanban también lo podemos ver dentro de un sistema informático. El Kanban también puede ser por medio de identificaciones informáticas que de alguna manera, por medio del pistoleo del producto, sabemos las localizaciones, sabemos también hacia dónde va ese producto. Cuando nosotros generamos una orden de proceso o una orden de producción, vamos a estar viendo que en esa orden de producción no necesariamente tenemos que entender que sin duda vamos a ir visualizando que el mismo proceso esté dando todos los requerimientos que nosotros tenemos. También informáticamente podemos ir entendiendo que este proceso va a tener 2 características en las cuales nosotros tenemos que ver y tener mucho cuidado y darle un seguimiento. Por una parte es el número de partes que tenemos de nuestros productos o la lista de materiales. Por otra parte, en qué cantidades. Pero también existe una tercera, que es esa identificación informática que nos va a dar a entender que necesitamos el producto para un centro de trabajo y que también necesitamos el producto para todas aquellas actividades que son subsecuentes a este producto. Los sistemas manifiestos o amplios. La gente, dentro de un sistema productivo, también empieza a entender que cuando hacemos, por ejemplo, inventarios cíclicos, muchas veces también tarjeteamos. Y eso es un sistema Kanban, pero va a ser un sistema Kanban completo cuando este tarjeteo en donde pongamos que el inventario se realizó tal día y que ahora tiene ciertas cantidades, entonces sí, va a ser un sistema que nos va a dar esa información que tanto anhelamos para poder entender que se va a ir el material a un centro de trabajo. ¿Se fijan cómo esas autorizaciones se empiezan a dar como un sistema totalmente virtual, pero también es otra tecnología en la que podemos echar mano y que podemos empezar a entender que también la podemos de alguna manera jalar, la podemos meter a nuestro proceso?
Esas son el tipo de consideraciones que debemos de tener. Por otra parte, vamos a revisar que también existe la documentación requerida. ¿Cuál es la documentación requerida que vamos a necesitar para nuestro proceso, para nuestra producción, para nuestro mismo control de operaciones? Es una documentación que sin duda tenemos que estarla visualizando como necesaria. No podemos tener papeles nada más por tener papeles. Tenemos que estar viendo que estos papeles también nos van a servir para poder entender que nuestro proceso se va a dar como un sistema totalmente aislado, pero también puede ser que sea un sistema totalmente inmiscuido en las mismas necesidades del negocio. Los sistemas de jalar reducen documentación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa documentación que está reduciendo? ¿Debido a qué? A la liberación de órdenes más sencilla. ¿Por qué liberación de órdenes más sencillas? Porque nosotros tenemos un plan, tenemos un programa, y es un programa que vamos a estar cumpliendo cabalmente y que sin duda este plan y este programa nos va a dar ese pie a poder encontrar cuáles son esas mismas necesidades y no necesariamente tenemos que estar generando más información o más documentación en este caso. Por otra parte, tenemos la disponibilidad del material y herramental que es visible. Si nosotros identificamos por medio de Kanban ese material y esa herramental que nosotros vamos a necesitar para nuestro proceso productivo, vamos a estar viendo que no necesariamente va a estar solamente vinculado a que todos y cada una de las características que estamos visualizando de nuestro propio negocio va a estar totalmente aislado en una identificación totalmente puesta por cada uno de nuestros operadores. Esta identificación nos va a permitir esa disponibilidad, nos va a permitir esa visualización de esas actividades y sin duda así es como se empieza a entender el mismo negocio. Los programas son preestablecidos y respetados. Lo que habíamos comentado, esos programas no necesariamente tienen que ser programas en donde vamos a ir viendo que la misma necesidad de negocio nos va a ir dando esa característica. Nosotros no podemos dejar de respetar los programas, no debemos dejar de respetar esos planes que de alguna manera se formularon y se analizaron. Sin embargo, bueno, existe el factor de priorización. Priorización que nos los va a dar básicamente el mismo negocio, básicamente la alta dirección y hasta nuestros clientes que también nos pueden dar esa priorización. La autorización de trabajo se hace sobre necesidades actuales. No podemos estar acarreando materiales para necesidades de, a lo mejor lo ocupamos el día de mañana. No, tiene que ser algo que estemos ocupando hoy. Tiene que ser algo que no nos quite y que no nos evite tener un mal flujo dentro de los materiales. Entonces sí vamos a ver que no necesariamente esos flujos y esas necesidades que tenemos tienen que estar vinculadas a una priorización. También tenemos que estar viendo que el trabajo se tiene que hacer el día de hoy. El día de hoy se puede cambiar, pero no necesariamente radicalmente. El día de mañana sí pudiéramos cambiarlo radicalmente porque vamos a estar totalmente relacionados a todos esos procesos y a todos esos sistemas que se van a ir integrando dentro de nuestro mismo proceso. No se necesita información de rutas detallada. No se necesita, pero sin duda también nosotros podemos entender que esa información sí debemos de tenerla para poder facilitar a los operadores de nuevo ingreso o, en su defecto, darlo como parte de una capacitación. Si nosotros logramos la capacitación de nuestros operadores de montacargas, nuestros operadores de materiales, estos nos van a dar ese plus que vamos a necesitar dentro de nuestro mismo proceso. Sabrán dónde está el almacén, sabrán dónde vamos a hacer la integración final del ensamble. Todo esto va a irse interrelacionando con una ruta de proceso que se va a ir visualizando como una parte fundamental de actuar, de cómo saber. Pero sin embargo, esta documentación tiene que estar de alguna manera reflejada, si no dentro de lo que estamos utilizando día a día, sí tiene que estar reflejado dentro de una capacitación que le demos a nuestros operadores. No se necesitan fechas de arranque y entrega. A pesar de que ya cuando estamos trabajando y vemos que esas fechas de arranque y de entrega son diferentes, es debido
a que ya tenemos programado y tenemos planeado el material y lo tenemos incluso en casa, lo tenemos incluso en la misma empresa. Entonces sí, podemos ir viendo que ese material no va a tener ningún problema. Sin embargo, si hacemos la secuenciación de actividades de acuerdo a Kanban, también nos vamos a dar cuenta que no necesariamente Kanban nos dice cuánto tiempo nos tenemos que llevar. Sin embargo, todas las acciones productivas que hagamos dentro de nuestra organización sí van a determinar y sí van a estar revisando qué es lo que de alguna manera tenemos que estar determinando. Determinando dentro de nuestro proceso productivo y determinando dentro de un proceso de productividad totalmente allegado a la misma planta. Las necesidades de retroalimentación son mínimas. Si nosotros manejamos el sistema de tarjeteo, vamos a saber dónde nos encontramos. Principalmente cuando estamos teniendo un sistema totalmente informático y cuando estamos visualizando que este sistema se va a ir dando en función del mismo negocio. Cuando es informático, no necesariamente tenemos que tener la retroalimentación, porque si lo estamos capturando desde el mismo centro de trabajo, como lo vimos en la sesión anterior, es una forma de medirlo. La tecnología nos va a ayudar muchísimo en función de simplificar las operaciones o actividades que estemos realizando. Vamos a ver cómo de alguna manera esas mismas características se van a ir integrando como una parte del mismo proceso. Se van a ir integrando como una parte fundamental en la cual no podemos entender que este proceso se va a dar como un proceso totalmente inmiscuido, totalmente allegado a alcanzar esas metas que tanto queremos. Sin embargo, los sistemas de señalización sirven como paquetes de trabajo. Así como nos llega una mensajería que dice esto es lo que nosotros tenemos que realizar, también nos llega la otra parte que es la misma señalización. Los sistemas de señalización tienen que ser integrales. No podemos señalizar algo a medias. Y eso de no señalizarlo a medias va a irse dando como algo que va a ser requerido, como algo que tiene que ser cumplido. Y entonces sí, vamos a ir viendo que no necesariamente tiene que estar vinculado a un proceso totalmente desfasado dentro de nuestro sistema de documentación que tenemos de la misma organización. La información de producción está donde se usa. ¿Qué información de producción necesitamos? ¿Cuál es la principal información que necesitamos? ¿Qué cantidad estamos haciendo? ¿De qué producto? ¿En dónde le estamos haciendo? ¿Qué sigue? O si ya se termina ahí, ¿qué vamos a estar visualizando dentro de nuestro mismo proceso? Estas son informaciones que sin duda debemos de entenderlas como una misma necesidad. Sin embargo, estas informaciones de producción están basadas en que si nosotros tenemos esa información dentro de nuestro centro de trabajo, ahora sí vamos a lograr toda la característica que necesitamos dentro de documentación del mismo proceso. Vamos a revisar cómo de alguna manera nosotros tenemos visualizado nuestro negocio y este negocio va a irse vinculado con un sistema de eliminando órdenes de trabajo. Esto sin duda nos va a simplificar de sobremanera cómo vamos a estar de alguna manera simplificando y siendo más productivos. Tenemos lo que es el rastreo visual de material de una celda. Nosotros podemos tener un ciclo de producto. Este ciclo que lo tenemos de esta manera. Pero dentro de lo que es el ensamble final, nosotros podemos tener diferentes operaciones que de alguna manera se van a ir integrando. Aquí es la parte de entrada y aquí es la parte de salida. Este es el flujo, pero aquí tenemos que ver, aquí hay material y aquí hay material. A pesar de que tenemos un inventario en proceso de los materiales, también vamos a ir viendo que no ese inventario necesariamente está totalmente identificado dentro de ya la operación misma. Sin embargo, la utilidad de ir manejando estos sistemas va a ser totalmente relacionada con
el rastreo visual que tenemos que tener del material. Ese rastreo visual lo vamos a lograr con el sistema de tarjeteo, el sistema semáforo o cualquier sistema que nos vaya a integrar las mismas acciones que tenemos dentro de nuestro mismo negocio. Si bien el sistema Kanban nos va integrando algunas de las actividades, vamos a ver cómo ya al estar ejecutando actividades, estas actividades ya empiezan a darse dentro del mismo sistema. Dentro de un sistema de jalar, ¿qué se requiere? Que el flujo de producción sea sincronizado. Ya habíamos platicado que la secuenciación de materiales y la sincronización de las mismas es una forma en la cual podemos ir integrando todos los aspectos de producción que sin duda se van a ir dando con una misma necesidad de negocio. Los sistemas de revisión y visuales deben estar en su lugar. No podemos dejarlos en cualquier parte, de ninguna manera. Sin embargo, también tenemos que entender que la visualización, que las tarjetas y todas aquellas actividades que se estén dando de una manera secuenciada nos van a permitir que estos productos, podemos ver los sistemas de revisión que estén en su lugar, nos va a permitir saber mecánicamente dónde vamos a encontrar cada una de estas visualizaciones. Cuando llegamos a una línea de producción, sabemos que del lado derecho está la cantidad que está produciendo, del lado izquierdo está la cantidad que está solicitando de material. Pero a lo mejor también tenemos los sistemas informáticos, que por medio de una pantalla podemos obtener toda la información necesaria para poder visualizar y tener flexibilidad de nuestros materiales. Debe haber flexibilidad en las operaciones, sí. Esa flexibilidad que nos va a dar esa característica de función. No podemos ir viendo flexibilidades de materiales que sin duda se van a ir integrando dentro de nuestro mismo negocio como una flexibilidad propia del mismo proceso. También los materiales y también esas identificaciones se tienen que entender como un proceso totalmente vinculado que nos va a dar también qué tipo de trabajadores o qué gente o qué materiales tenemos que ir integrando dentro de nuestro negocio. Los trabajadores deben ser capaces de desarrollar múltiples funciones. Cuando vemos esta parte, de verdad sí preocupa cuando la especialización no se toma como una parte fundamental del mismo proceso. Esa especialización también se tiene que ir dando en función de la misma necesidad del proceso. Sin embargo, nosotros podemos buscar que el mismo operador nos haga la función de calidad. Haga su muestreo, tome sus muestras. En este caso, como un ejemplo, es ver los pesos que tiene una botella. Saca sus taras como un primer paso, hace las mediciones y las registra. Ahí está tomando ya esas consideraciones totalmente vinculadas en que el material se vaya a registrar y que el material vaya cumpliendo con esos requerimientos de calidad. ¿Se dan cuenta cómo esos requerimientos de calidad también son totalmente inmiscuidos dentro del mismo proceso? ¿Se dan cuenta cómo esas dobles funciones que pueden tener? Hay un sistema que también se utiliza y lo vamos a ver más adelante, el sistema TPM, en donde el mismo operador también hace actividades de mantenimiento. Entonces, ahí ya empieza a obtener dos funciones, empieza a obtener tres funciones, pero todo esto dependerá del mismo proceso, si el proceso lo permite. Si de alguna manera el proceso necesita que el operador esté 100% dentro de la máquina o 100% dentro de la línea, ahora sí vamos a ir entendiendo que estos procesos se van a ir dando. Ya hemos revisado la parte de Kanban. Ya hemos revisado qué consideraciones debemos de tener del sistema jalar. Entonces, como un breviario de todo esto que hemos estado revisando, es que el sistema jalar nos va a permitir ese input que nosotros necesitamos para nuestros proveedores y esa retroalimentación que nosotros tenemos de la misma producción. Y como parte del sistema jalar también tenemos lo que es el sistema Kanban, que por medio de identificaciones van a irnos dando toda la característica en la cual vamos a ir entendiendo
que se va a ir integrando en nuestro proceso y el mismo control de operaciones se va a ir integrando como una parte y objetivo de la misma organización. Nos vemos en la siguiente sesión, en donde estaremos revisando ya algunos otros aspectos relacionados con nuestro tema de hoy, que es el tema de control de operaciones. Nos vemos en la siguiente sesión y muchísimas gracias.